¿En cuántos anuncios de nacimiento hubo en la Biblia? ¿Recuerdan ustedes anuncios de nacimiento en la Biblia que hubo? O sea, es decir, maneras en las cuales el Señor anunció nacimientos de personas. ¿Cuántos recuerdan? Es más, les voy a dar una clave, ¿eh? En orden cronológico, los primeros dos empiezan con la misma letra. El número 3 y el número 4 empiezan con la misma letra, y el número 5 y el número 6 empiezan con la misma letra. Parece hasta raro, ¿verdad? ¿Alguien recuerda algún nombre de algún anunciado? Bueno, el número 6. ¿Cuál otro? ¿Cuál Juan? Juan el Bautista, el número 5, ahí está, el 5 y el 6, misma letra, JJ, ¿verdad? ¿Alguien recuerda otro? Sansón, ¿y quién más? Y Samuel. Aquí nos dijeron los dos al mismo tiempo. Y los que empiezan, ahí les va una, ¿quieren una pista? Que empiezan con la letra I. Isaac y Oé. Ismael también fue anunciado, ¿verdad? Entonces Isaac, Ismael, Sansón, Samuel, Juan el Bautista y nuestro el Señor Jesús fueron anunciados. Y hoy quiero referirme a uno de estos 6 y centrar el mensaje de hoy en la obra que Dios propuso hacer a través de él. Y en esta historia vamos a ver la historia de un personaje cuya madre era estéril. Y cuando decimos cuya madre era estéril, entonces ya se nos puede venir el nombre de algunas más, ¿verdad? Ya de las 6 personas o de 6 personajes bíblicos bajamos a, ¿cuántos bajamos? A 4, creo, a 4. Entonces, hoy vamos a hablar de esta madre que era estéril y Dios a través de su ángel se le apareció anunciando el nacimiento de un hijo. Entonces, cuando la situación parecía imposible, cuando la esterilidad parecía definitiva, Dios irrumpe con un propósito eterno. Y así ocurrió con la madre de Sansón. Sansón, una mujer estéril a quien el Señor visitó para anunciarle que tendría un hijo, un niño con un llamado especial, apartado para Dios aún desde el vientre. Dice la Biblia que Sansón fue escogido, fue ungido y fue fortalecido por el Espíritu del Señor. Sin embargo, a pesar de la fuerza física, careció de dominio propio. Su historia nos recuerda que el llamado de Dios puede ser grande, pero el carácter también debe de sostenernos. Y el mensaje de hoy nos va a invitar a reflexionar sobre cómo mantenernos fieles en el propósito que Dios nos ha dado, sin desviarnos por las tentaciones, por las pasiones, por las distracciones que el mundo nos pueda presentar. El tema de hoy le he titulado así: un llamado con propósito, un destino descuidado. Vamos a Jueces capítulo 13, versículos del 3 al 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz a un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Bueno, lo que quiero platicar con ustedes en primer lugar es que esta era una etapa oscura de la nación de Israel. El libro de los Jueces describe una de las etapas más oscuras de la nación de Israel. Incluso cuando termina el libro de los Jueces, se termina con una frase en los últimos versículos. Si lo vemos ahí en Jueces capítulo 21, versículo 25, y dice así, fíjense la manera en que se termina este periodo: en aquellos días no había rey en Israel, y mire, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces Israel se encontraba atrapado en un ciclo constante. ¿Cuál era el ciclo? Pecaban, había opresión, había clamor y arrepentimiento, y luego Dios los liberaba. Pero luego pecaban, había opresión, clamor y liberación, y así sucesivamente se estaba dando un ciclo. Cada vez que el pueblo se apartaba de Dios, caía bajo el dominio de enemigos.
Y en este contexto de decadencia espiritual, Dios levantaba jueces que lideraran la nación, jueces que libertaran al pueblo. Ahora, Sansón fue el último de los jueces, podemos decir de 12 jueces, porque algunos todavía mencionan como jueces a quien fue después de Sansón el sacerdote Elí y posteriormente el sacerdote Samuel. Pero de los jueces, ahora sí que no eran sacerdotes, Sansón fue el último de los jueces. Es decir, que después de unas cíclicas, ¿verdad? Unas etapas cíclicas de pecado, de opresión y todo ello, Sansón era como la última oportunidad, por así mencionarlo. Y Sansón, al fin de cuentas, pues falló, porque el libro de los jueces hubiera sido bonito y bueno, hubo esto y cada uno hacía lo que bien le parecía, menos en el último tiempo de Sansón, porque Sansón tenía una palabra, porque Sansón tenía un mensaje, porque Sansón tenía un propósito, pero no fue así. Entonces, aunque también suelen contarse, recuerden, después de Sansón, 2 jueces más, Sansón fue el último y el nacimiento de Sansón fue milagroso, fue profetizado y fue con instrucciones específicas. Ahora, cuando nosotros pensamos en los otros anuncios, ¿verdad?, que se hizo, profetizados, pues la mayoría de ellos, pues tenían un propósito que cumplieron. Por ejemplo, Isaac cumplió el propósito que Dios le dio. Por ejemplo, Juan el Bautista, Dios o mismo Señor Jesús se refirió a él como no ha habido más grande nacido de mujer. Y qué decir de nuestro Señor Jesús, cumplieron su propósito a cabalidad, pero Sansón no lo cumplió a cabalidad. Es decir, al final pudo, ¿verdad?, recuperarse, pero no era ese el propósito original de Dios. Ahora, ¿qué instrucciones específicas tenía Sansón? En primer lugar, debía ser nazareo. Y el nazareo era un voto para consagrarse totalmente a Dios. Y esto implicaba que no debía cortarse el cabello, ni beber vino, ni tocar cosa inmunda. Son 3 cosas: ni cortarse el cabello, ni beber vino y sus derivados, desde luego, ni tocar cosa inmunda. Entonces el voto nazareo simbolizaba consagración, separación, pureza y obediencia. Pero a lo largo de la vida de Sansón fue rompiendo cada una de estas reglas, mostrando cómo el descuido espiritual puede apagar el fuego del propósito divino. Podemos tener un gran propósito, pero si nos descuidamos, ese propósito se puede diluir. Entonces Sansón creció sabiendo que tenía una misión, y su misión era liberar a Israel de una nación opresora como eran los filisteos. Sin embargo, su debilidad no estaba en los músculos. La debilidad de Sansón estaba en su corazón. Y mientras más confiaba en su fuerza, él más se alejaba de la fuente de su poder, que era Dios. Y de aquí podemos ver lo segundo y rescatar algunas lecciones divinas en la vida de Sansón. Porque el relato de Sansón no es simplemente una historia de fuerza física y debilidad moral. Es un espejo donde cada uno de nosotros nos podemos ver reflejados. A través de la vida de Sansón, Dios nos revela principios espirituales profundos que trascienden el tiempo. Y cada decisión de Sansón, las buenas y las malas, dejó una huella que hoy nos enseña cómo cuidar el llamado que todos hemos recibido. Porque si algo tenemos parecido a Sansón, es que hemos recibido un llamado. Y es que todos tenemos un propósito. Por lo tanto, al estudiar esta historia, podemos conocer cómo evitar los errores que pueden apartarnos del propósito divino. Me gustaría a continuación darle algunos principios que emergen de este relato bíblico y que sigue teniendo vigencia hasta el día de hoy para vivir nuestra vida cristiana. El primer principio es que Dios llama con propósito, no con casualidad. ¿Cuántos de ustedes entienden que Dios realmente fue el que los llamó? Que Dios es el que realmente tenía un propósito en sus vidas. Mire, por ejemplo, pensando un poco en mí, mis papás siempre me han platicado que yo soy un hijo, deje usted, pues sí fui un hijo amado, así me sentí siempre, pero fui un hijo sorpresivo, o sea, no era esperado. De antemano, siempre lo platicaban mis papás, oye, tú te veniste de pilón, me decían así. Entonces, imagínense, yo podría estar todo traumado, pero cuando yo entendí que aún por encima de la decisión humana de unos padres terrenales,
Dios tenía un propósito en mi vida y Dios me hizo ¿qué? Me hizo nacer, ¿verdad? En el caso de mis 3 hijos pasó algo similar. Por ejemplo, el primero, Leví, nosotros queríamos tenerlo a los 3 años de casado y por alguna razón se nos adelantó año y medio. En el caso de Israel fue así como que de repente ya andábamos considerando y de repente estaba embarazada mi esposa. Es decir, en el caso de Leví fue en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro. En el caso de Israel fue en el tiempo o en el momento que Dios dispuso. Y cuando nosotros queríamos tener a nuestro tercer hijo Josué, nosotros empezamos, ya que venga, y no venía, y ya que venga, y no llegaba, y ya que venga, y no venía, y ya que venga, pues no va a llegar. Y de repente llegó, ¿verdad? Y aún el doctor dio una fecha y dijo, va a ser en esta fecha, y Dios la hizo en su propia fecha, ¿verdad? Un mes antes de lo que el mismo doctor había dicho. Entonces podemos ver cómo Dios, igualmente usted, pudiera tener su propia historia. ¿Cómo usted nació? ¿En qué contexto? Tal vez usted, su nacimiento puede ser algo en el cual no fue obra solamente de una decisión humana, sino Dios tenía la mira puesta en usted. Y seguramente la tenían puesta en usted porque Dios quiere cumplir su propósito eterno en usted y a través de usted. Ahora, esto estaba pasando con Sansón. Sansón desde el vientre de su madre tenía un llamado. Dios no improvisa. Cada vida tiene una asignación divina. Y así lo reveló en la Biblia cuando dijo en Jeremías capítulo 1 versículo 5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Qué hermosa palabra nos da el Señor. Entonces, una cosa, si usted ha pensado que es un accidente, un error, no sé, tal vez una falla de un anticonceptivo, o sea, si usted ha pensado toda su vida que usted no tenía razón de estar aquí, sáquese eso de la cabeza, porque nadie está aquí por accidente, ¿sí? Usted y yo estamos aquí simple y sencillamente porque el Señor dispuso que naciéramos en este tiempo con una intención y con un propósito. Amén, hermanos. Así que eso ya nos hace que ahorita que salgamos, pero bien, ¿verdad? Con la autoestima, pero bien en alta. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Cuál rechazo? ¿Cuál rechazo, hermanos? Si somos planeados, diseñados por Dios con un propósito para cumplir su perfecta voluntad. Amén. Segundo principio: el don sin carácter se convierte en una ruina. Sansón tenía dones. El don de Sansón era, tenía un llamado a ser el líder de una nación, pero él tenía fuerza, él tenía gracia, él tenía favor. Fíjese, él fue lleno del Espíritu Santo, aun cuando el Espíritu Santo no tenía la manifestación que nosotros entendemos que fue a partir del Pentecostés que se cumple la profecía del profeta Joel, y fue anticipado, y Dios lo llenó de su presencia, lo llenó. Antes hizo una excepción a la regla con él, y aún así Sansón tenía todos estos beneficios, todas estas bendiciones, pero carecía de disciplina espiritual. Su fuerza física no pudo compensar su debilidad moral. Y yo quiero decirle algo: nosotros tenemos que crecer en carácter, porque el carácter, al fin de cuentas, es lo que sostiene el llamado cuando el don deslumbra, cuando el don está ahí. Yo puedo ser un gran predicador, o puedo ser un gran siervo, o puedo ser un gran músico, y si nosotros vemos muchos de los hombres o mujeres que han sido llamados y que tienen un gran don, que tienen, y de repente que están fallando, es por la falta de carácter. Entonces tenemos que crecer en el don, pero al mismo tiempo tenemos que crecer en el carácter. Entonces el carácter va a sostener el llamado. Tercero, la desobediencia abre la puerta a la pérdida de la unción. Cada paso de Sansón hacia la desobediencia, por ejemplo, un nazareo no podía tocar animales muertos, y Sansón tocó un león muerto, pero también jugó con los límites, reveló su secreto, y todo esto lo llevó cada día paso a paso hacia su gran derrota. Cuando el cabello fue cortado, no fue solo su pelo lo que perdió, también perdió ese voto que había hecho y la comunión con Dios. Dice la Biblia, capítulo 16 de Jueces, versículo 20, la segunda parte, dice: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él.
El cuarto principio que aprendemos es que Dios es misericordioso y aún en medio de nuestras caídas, Él está ahí presente. Al final, en su peor oscuridad en la vida y con ceguera, Sansón clamó a Dios una vez más, y en medio de su angustia, en medio de su derrota, Dios lo escuchó. Y aunque su historia terminó trágicamente, Dios cumplió su propósito aún, ¿verdad?, a través de Sansón al final de sus días. Por lo tanto, podemos ver que la gracia de Dios siempre da una nueva oportunidad al corazón que se humilla. Son varias enseñanzas las que aprendemos, y esto nos lleva a esto tercero que quiero platicar con ustedes, y es del fracaso al cumplimiento. Y del fracaso que podamos tener al cumplimiento del propósito de Dios. Dios, de la misma manera que con Sansón, ha puesto, y lo hemos mencionado, un llamado a nuestras vidas. Dios nos ha llamado. O sea, no hay solo el llamado a ser pastor o ser predicador o ser cantante. No, Dios nos llama a todos a cumplir con una misión. Tal vez el Señor no nos ha puesto para derribar muros ni enemigos visibles, pero tal vez podamos empezar tan solo diciendo algunas cosas. Por ejemplo, para levantar nuestro hogar, para ser instrumentos de bendición en nuestra iglesia, para ser de impacto en nuestra ciudad, para ser de gran influencia en nuestras generaciones. Y todos tenemos un llamado a hacer esto. Sin embargo, el enemigo no teme a todos los que comienzan bien. Todos podemos comenzar bien. Todos podemos en algún momento tener un buen momento espiritual. Pero Dios nos llama no solo a comenzar bien, sino Dios nos llama a terminar fieles. Por eso en la parábola de los talentos que hace unos días platicábamos, el Señor dice, buen siervo y fiel. No dice buen siervo y con muchos dones, buen siervo y con muchas habilidades. Dice buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Por lo tanto, Satanás no le teme a los que comienzan bien. Bueno, sí les teme, pero no tanto como a los que terminan fieles. Porque los que logran terminar fieles, esos logran dejar un legado para las siguientes generaciones. Sansón comenzó con la unción, pero Sansón terminó en ruinas, y literalmente Sansón terminó en ruinas. ¿Por qué? Porque descuidó su relación con Dios, se distrajo con los placeres del mundo y jugó con los límites. Es más, imagínese el llamado, le dice Dios, mira, te traje para libertar al pueblo de los filisteos. Y bueno, entre varias mujeres, la última y la más conocida, Dalila, ¿qué era? Sí, era filistea. Imagínese usted. Entonces él llegó a traspasar los límites. Dios le dijo, oye, te puse para libertar al pueblo de los filisteos, y él se emparejó, ¿verdad?, con una filistea. Hoy el Espíritu Santo nos llama a examinar cada uno de nosotros, y viendo ese espejo de Sansón, porque todos podemos sentirnos en momentos fuertes con un llamado, con un propósito. Pero hoy el Espíritu Santo nos llama a examinar si hay áreas en nuestra vida que hemos permitido que el enemigo robe nuestra fuerza espiritual. Imagínese usted que se está viendo ahí en un espejo todo fuerte, y de repente empieza a ver que su oración ha disminuido. Entonces hace así y ve que su músculo empieza a caer, el músculo de la oración. O tal vez la fuerza del compromiso ya no es el mismo. O por qué no decir la fuerza de la santidad ha menguado. O la fuerza del servicio. Y tal como Sansón, que tenía un llamado, nosotros hemos podido permitir que disminuyan estas cosas que Dios nos las dio, como orar, como ser comprometidos, como ser santos y servirle. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un análisis, un alto, y de ahí poderle decir al Señor, Señor, yo quiero continuar, y no solamente empezar, sino quiero también terminar, pero fiel. Amén. Entonces el Señor quiere restaurar el propósito que nos ha dado, y quiere recordarnos el día de hoy que hay poder cuando nosotros nos volvemos a Él. Aún la costumbre puede ser un detonante para que nosotros nos alejemos del propósito, hacer las cosas por costumbre. Si usted siente que ha fallado, quiero decirle que su historia no ha terminado. Si hoy clama como Sansón,
Dios puede volver a fortalecerle para cumplir su plan, su propósito en usted y a través de usted. Por todo esto me gustaría entonces darle 4 consejos prácticos para aplicar en nuestras vidas y mantenernos en un estado óptimo espiritual. Consejo número 1: cuide su consagración. No permita que el pecado habitual apague la sensibilidad espiritual, ni que las distracciones del mundo le roben el tiempo de comunión con Dios. ¿Por qué digo el pecado habitual? Porque todos podemos cometer algún tipo de pecado. Todos somos pecadores. Mientras estamos en este cuerpo y en este mundo, cuando menos pensamos, nosotros podemos pecar. El mismo apóstol Pablo dice: lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. ¿A cuántos les ha pasado así? ¿Verdad que a todos nos ha pasado? Pero cuando nosotros cometemos algún pecado, nosotros podemos venir a nuestro abogado y pedir perdón y arrepentirnos, y ahí podemos ser restaurados. Pero el pecado habitual es cuando nosotros consentimos el pecado, permitimos el pecado y lo hacemos parte de nuestra vida. Si yo agarro ahorita, no sé, un serrucho, un martillo y unos clavos, puedo clavar cualquier madera, puedo hacer cualquier trabajo con esos clavos y esos martillos, y yo no voy a decir: yo soy un carpintero, porque el día de mañana estaré haciendo las funciones de pastor. Pero si yo cada día tomo esas herramientas y las uso el lunes y las uso el martes y cada día y un mes y un año, en ese momento yo podría decir que soy un carpintero. ¿Por qué le digo esto? Porque si nosotros pecamos ocasionalmente, tenemos descuidos y nos arrepentimos, eso no necesariamente nos hace pecadores. Aunque vivimos en un mundo caído y un cuerpo en el cual está inclinado a hacer lo contrario, somos regenerados por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pero si yo consiento el pecado, los clavos del pecado, el serrucho del pecado, el martillo de las pasiones, eso me va a hacer que yo sí me convierta en un pecador. Por lo tanto, no debemos permitir el pecado habitual. La consagración a Dios no es un acto aislado que venimos al altar y aquí me consagro y ya estuvo. No, diariamente tenemos que ofrecernos delante de Dios como una ofrenda. La consagración es y debe de ser un estilo de vida que se renueva cada día en la presencia del Señor. ¿Qué tengo que hacer entonces? Separe tiempo para orar, separe tiempo para leer la palabra, use momentos para alimentar su espíritu. ¿Qué es lo que pasa en lo natural? Aun cuando tenga mucho trabajo, trabaja y trabaja y trabaja y siempre hace pausas para comer, ¿sí o no, hermanos? Y siempre hace pausas, ¿para qué? Para dormir, aunque usted sea muy trabajador. De la misma manera hay que hacer pausas para orar y alimentar nuestro espíritu. Por lo tanto, no permita que lo que ve, lo que escuche y lo que permite entrar a su mente lo contamine, pues la santidad es la fuerza que mantiene viva la relación con Dios. Entonces, cuando usted guarda su consagración, no solo protege su vida espiritual, sino también su propósito y su testimonio ante los demás. Consejo número 2: no juegue con los límites. Sansón no cayó de un día para otro. Su caída fue el resultado de pequeñas concesiones que lo fueron alejando del propósito de Dios. De igual manera, muchas veces las derrotas espirituales comienzan cuando empezamos a tolerar lo que antes rechazábamos, cuando justificamos actitudes que sabemos que no agradan al Señor. Que si nosotros volteamos hacia atrás, decíamos: yo no me permitía antes esto y ahora sí lo permito y lo practico. Por eso le animo a que usted no negocie sus valores. No permita que el pecado se vuelva algo normal o aceptable en su vida. No se acerque al borde del peligro pensando que va a poder controlarlo. El enemigo siempre esperará el momento oportuno para destruirlo. Mantenga una distancia clara con todo aquello que le aparta de Dios. Recuerde que el poder espiritual se mantiene cuando se vive con límites saludables y obediencia firme. ¿Cuántos dicen amén? Tercer consejo: fortalezca su carácter, no solo los dones. Qué emocionante es tener dones del Espíritu, qué emocionante es tener cosas que Dios nos ha dotado, pero déle importancia también al carácter.
Dios le dio talentos, Dios le dio habilidades, Dios le dio oportunidades, pero lo que sostiene todo es el carácter maduro y obediente. El don puede abrir muchas puertas, pero solo el carácter las va a mantener abiertas. No se conforme con ser alguien solamente usado por Dios. Qué bueno ser usados por Dios, pero vaya más allá de ser usado. Diga, soy usado por Dios y ¿sabe qué? Y soy aprobado por Dios. Dios nos va a usar, pero lo bonito es que Dios nos apruebe. Y el Señor Jesús nos puso la muestra. Cuando Él se bautizó, una voz del cielo se oyó que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Pero previo a que el Señor Jesús fuese entregado, faltaba unos cuantos días, Él se transfiguró en un monte y ahí mismo volvió a aparecer la voz. Y cuando aún el Señor Jesús había pasado 3 años, poco más de 3 años, había hecho milagros, se había enfrentado a los fariseos, había sucedido tantas cosas en su ministerio, el Señor, el Dios Padre, nuevamente se manifestó. ¿Y qué cree que le dijo? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, qué padre sería que nosotros pudiéramos decir: el Señor se complace de mi vida, y que cada día el Señor se complazca de cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos, el Señor busca hombres y mujeres que no solamente brillan en lo que hacen, que no solamente sean excelentes maestros, servidores, músicos, adoradores, no, sino que reflejen a Cristo en su diario vivir, en cómo ellos viven su vida. La fuerza de Sansón estaba en sus músculos, pero la debilidad estaba en su corazón. Usted puede tener un llamado poderoso, pero necesita cultivar disciplina, humildad y dominio propio para mantenerlo. No basta tener poder, se necesita madurez espiritual para permanecer firme aun cuando nadie lo esté viendo. Y cuarto consejo: permita que Dios le restaure. Tal vez ha habido momentos en los que usted ha fallado, seguramente usted ha fallado, yo he fallado, y esto nos ha debilitado, o hemos pensado que hemos perdido el rumbo. Pero no olvide que Dios es experto en levantar lo que parece destruido. Sansón había perdido la vista física, estaba prisionero, pero aun cuando perdió la vista física, él recuperó la visión espiritual y él clamó a Dios. Y el mismo Dios, a ese Sansón ahora debilitado, le volvió a fortalecer, y de la misma manera nos puede fortalecer a nosotros. No permita por eso que la culpa lo paralice ni que el pasado defina su futuro. Dios puede usar incluso las ruinas de su historia para traer gloria a su nombre, para usarnos para bendición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es humillarnos y volvernos al Señor, porque Él es fiel para perdonarnos, para restaurarnos y volver a usar su vida para cumplir el propósito. Porque de esta manera, como lo hemos platicado, Dios, cuando nacimos, Él tenía ya un propósito con nosotros. Por eso nosotros no creemos en cosas como el suicidio, el aborto, por ejemplo, porque Dios es quien pone, ¿verdad?, desde el vientre de nuestra madre esa semillita en nosotros, que es un propósito. Dios nos da identidad, Dios nos da propósito y Dios nos da destino. En Dios no hay jubilación, ¿me explico? Podemos jubilarnos de un trabajo terrenal, pero como cristianos nosotros vamos a seguir adelante hasta el último suspiro. ¿Verdad que sí, hermanos? Así como el matrimonio, hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Así nuestro propósito en la tierra. Por eso, y se los he comentado varias veces, cada vez que voy a un funeral, a veces la gente trata de recibir consolación diciendo, y varias veces me lo han dicho: pastor, es que mi familiar, el Señor ya lo necesitaba, por eso se lo llevó. Y yo siempre le digo: qué bueno, siempre. Y si un día usted pasa y le digo: qué bueno, le voy a decir lo que yo pienso con el qué bueno, lo que quiere decir el qué bueno, pero no se lo voy a decir a la hora del dolor, ¿está bien? Yo le voy a decir: qué bueno, pero lo que quiere decir el qué bueno no es cierto. Dios, mientras nos necesita, nos tiene aquí. Mientras nos necesita es para cumplir la asignación que nos dio.
el propósito que dio. Cuando termina nuestro propósito es cuando nos llama a su presencia para estar con Él por la eternidad. Amén, hermanos. Entonces, por lo tanto, hermanos, no hay caída tan profunda que la gracia de Dios no pueda alcanzar. Probablemente usted ha cometido errores, ha tenido caídas, ha tenido situaciones. Es más, usted era tal vez el Sansón de esta generación. Y el Sansón de esta generación porque simple y sencillamente tenía un llamado, tenía dones, tenía el respaldo de Dios, y nos descuidamos y algo pasó. Hoy es el día en el cual podemos volvernos a Dios y seguir adelante. Quiero concluir en esta hora diciendo que la vida de Sansón nos deja una advertencia y una esperanza. La advertencia: el descuido espiritual puede destruir incluso a los más ungidos. Tómelo en cuenta. El descuido espiritual puede destruir incluso a los más ungidos. La esperanza es que la misericordia de Dios puede levantar incluso a los más caídos. ¿Cuántos dicen amén? Nunca olvidemos que la fuerza verdadera no está en nuestros logros. Dios nos va a permitir en nuestra vida tener algunos logros, conquistar algunas metas, y qué bueno que podamos en nuestra vida terrenal tener todo eso. Pero nuestra fuerza verdadera no está en nuestros logros, sino en nuestra comunión con el Señor. Por eso a mí me encanta que Dios puso, por ejemplo, de la ofrenda, y puso ese principio del dar el diezmo, porque es una manera que si uno va creciendo y uno va ganando más, uno va honrando al Señor con mayor cantidad. Y eso es algo que Dios no tanto que necesita nuestro dinero, sino Dios quiere que nuestro carácter esté alineado y que estemos dispuestos a reconocer de dónde viene todo. Por lo tanto, hermanos, Él quiere que nosotros estemos enfocados en nuestra comunión con Él. Dios nos llamó con un propósito eterno. ¿Qué tenemos que hacer? No se desvíe, no se distraiga, no se detenga, manténgase fiel, porque como dice la Escritura, bueno, lo dice la Escritura y tiempo después lo dijo un presentador de televisión que se llamó Raúl Velasco. ¿Y cómo decía? Aún hay más, puros de mi generación lo dijeron, ¿verdad? A ver, también díganlo los jóvenes. Y lo decía, bueno, lo dice la Escritura y también lo decía Raúl Velasco. ¿Cómo? Aún hay más. Póngase de pie, porque Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hace unas semanas lo dijimos fuerte. ¿Qué tal si lo volvemos a decir fuerte? Decimos: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una vez fuerte, fuerte. Estando persuadidos. Ahora sí, amén.